ha probado a hacer cambiar al viento antes de caerse y no moverse más. Buenos días, reciban una cordial bienvenida. Estamos muy contentos con esta nueva reunión de las voces geroactivistas del Sur y del colectivo gerontológico de ADISAC. En esta oportunidad vamos a conversar con Toribio Navarro, que es titular de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la Delegación Chaco. Es para nosotros un honor. El título de esta charla, que es el inicio de otras que tendremos a lo largo del año, ¿es posible la participación de las personas mayores? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Con quién? Bueno, el tema está instalado. Vamos a comenzar entonces. Robert. Bueno, en realidad esta charla surge a partir de otras charlas, como muchas charlas, pero quería un poquitito recordar algo o citar algo que voy a poner atrás mío, ¿no? Esto que está acá pretende emular una pintura de un pintor europeo que se llama Paul Klee, que no era estrictamente así, sino que es la que está a mi otro costado, pero que rememora el ángel de la historia. ¿Qué es el ángel de la historia? Es un ángel que mira hacia atrás, está preocupado, ¿no? Como se ve ahí en la estatua, tiene sus alas desplegadas. Veo un mundo arrasado por el huracán del progreso y le resulta irremediable. Este huracán lo empuja al futuro y no puede dejar de pensar en el pasado. Bueno, precisamente esta interpretación que hace un filósofo que se llama Walter Benjamin tiene que ver con uno de los ejes de esta charla, que es la esperanza como el sol de la historia. Y no es una casualidad que los mayores constantemente estemos rememorando la historia. Y hoy va a haber algo de esto, más que nada en este imprescindible amigo que es Toribio Navarro, referente indiscutido de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados en Chaco. Y da la casualidad, hablando de las charlas, hablando del pasado, hablando el peso de lo nuevo en esta sociedad, que precisamente nos propongamos charlar tratando de interpretar y asumir el lugar del otro ausente. La verdad que estamos saturados en los encuentros científicos, técnicos, en las declaraciones, de oír a otros que hablan de los mayores. Es como que estamos los mayores sometidos a un sueño embrutecedor. Y bueno, nos parecía con Toribio que teníamos que ponernos afuera, que es lo que él viene haciendo permanentemente, ¿no? Y discúlpenme con este término que voy a utilizar de los indios. Parecería que los mayores en nuestra sociedad están confinados a las reservaciones que veíamos en las películas de los yanquis. Están perimetrados algunos lugares. Pero bueno, las preguntas tienen que ver con este eje fundamental
que es la participación y, por supuesto, en esta actividad que se inicia con esta metodología que queremos realmente reiterar con una cierta asiduidad. En principio lo vamos a hacer mensualmente y probablemente, si nos da el cuero, va a ser quincenalmente. Vamos a poner en tensión una serie de circunstancias que nos saquen de ese lugar de encierro, de ese lugar subalterno, de ese lugar de oscuridad. Porque el diálogo no tiene que ver solo con hablar, tiene que ver con escuchar al otro, con presentar al otro y que el otro forme parte de todos aquellos dispositivos con los que tienen alguna relación las y los mayores. Bueno, desde esta iniciativa estratégica, lo acabo de decir, nunca mejor escogido el enorme compañero Toribio, con el que venimos interactuando y nos venimos asombrando sucesivamente y con mucha alegría en toda oportunidad que sabemos lo que están construyendo desde la provincia hermana del Chaco. Entonces, bueno, Toribio, vos te tenés que desmutear, o sea, cambiar el iconito a ver si está todo bien, si lo podés hacer. Si podés, a ver. A ver si algún otro... A ver, Mariana, ¿vos te podés desmutear? A ver, porque hay... Hola, hola. A ver, Toribio, tenés que desmutearte. O sea, tenés que tocar en el iconito ahí donde está el micrófono, arriba a la izquierda. Ahí, a ver. Parate arriba del micrófono. Todavía no te veo desmuteado. Ahí está. Ahí está. Bueno, la mesa está servida, Toribio. Arranque nomás. Buenos días y a todos los que están conectados. Y la verdad que tenemos que agradecer enormemente la posibilidad que nos dan para manifestar desde nuestro espacio, desde Chaco, lo que venimos haciendo en relación a los adultos mayores. Me acompañan el presidente compañero Cito, presidente del Centro de Jubilados de Transporte Pasajero Público, de la cual yo participo como secretario del mismo. Aparte está Carlos Soto, que es integrante del Centro de Jubilados de una localidad acá de Vicentín. Y también el compañero Viana, que es integrante del Centro de Jubilados de Transporte Pasajero Público. Y el que le habla es Navarro Toribio Torcuato, vicepresidente de la Mesa Nacional de Jubilados y Pensionados. La verdad que
venimos con Roberto, venimos hablando hace un tiempo largo para ver cómo de alguna forma empezamos a visibilizar todo lo que estamos realizando desde hace un tiempo muy largo en la provincia del Chaco, donde no había un espacio que permitiera visibilizar los problemas que tiene el adulto mayor. Y en este marco creemos y consideramos que hemos avanzado mucho en la instalación del tema, no así en la solución de algunos problemas, pero sí en la instalación del tema de la necesidad. Perdón, Toribio, esto hace precisamente a la pregunta que yo te tenía que haber formulado, que vos ya le estás contestando. ¿Por qué participar? Vos te estás metiendo precisamente en eso. Simplemente esto, por esta necesidad que estás marcando. O sea, ¿por qué participar? Correcto, es eso que estabas diciendo. No, la necesidad de la participación está en este marco de debate por la defensa de los derechos de los adultos mayores, que normalmente en los centros de jubilados, en las organizaciones que se crean para la defensa de los jubilados, no estamos presentes lo que tendríamos que estar presentes. Es decir, somos representados y no participamos del mismo. Nosotros hemos conseguido a través del tiempo un trabajo con otras organizaciones porque consideramos que sin la participación, sin la integración con otros sectores es muy difícil solucionar un problema que es de un sector determinado. Este sector del adulto mayor tiene aristas que consideramos que tiene que ser evaluado e incorporado al debate, no solamente por los adultos mayores, sino por organizaciones, por la sociedad, ya que hay la verdad que hay una normalización que se ha dado en que somos los viejos, tenemos de alguna forma una mirada distinta a los jóvenes. Entonces, creemos y consideramos que este tema lo tenemos que resolver entre todos. Y acá sí hemos aparecido con algunos encuentros con compañeros. Primero, empezamos a desarrollar un espacio que nos permitiera vincularnos a otras organizaciones de centros de jubilados. Perdón, Toribio. Tengo un rol antipático. Antes de avanzar en la conexión, ¿cuáles son los problemas que ustedes desde el Chaco vislumbran como urgentes o pendientes de intervención y que requieren precisamente la presencia de las personas, de las y los mayores? ¿Cuáles son los problemas para ustedes que definen como prioritarios? Después avanzamos cómo se han articulado. Pero primero contanos, no desde nuestra mirada, desde otro lugar, sino desde la mirada local, ¿cuáles son las cosas que ustedes definen como problemas? Los problemas que tienen los adultos mayores son un arco bastante amplio, pero nosotros empezamos a priorizar el tema de la atención médica. Eso en principio, porque estamos en una zona donde hay algunos problemas bastante importantes. Y también bastante importante desde el punto de vista de la cantidad que somos. Nosotros somos 103.000 jubilados nacionales
en la provincia del Chaco, de los cuales el 42 al 43% del total de esos vive en el interior. Y si bien es cierto, tenemos cubierta parte en la ciudad de Resistencia y sus alrededores, la capital del Chaco, no así no tenemos cubierta en el interior. Y tenemos alguna falencia realmente importante que estamos debatiendo con el PAMI, con los prestadores de salud de la provincia del Chaco, que es el Colegio Médico, cómo abordar estas deficiencias que tenemos. En principio, creo que nos dio muchos resultados la lucha por el no pago del plus en los médicos de cabecera, ya que el PAMI tiene una normativa de todos aquellos médicos de cabecera no pueden o no deben cobrar plus alguno, lo que son directos. Tenemos algunos problemas con otras organizaciones, que acá en el Chaco hay dos organizaciones médicas. Una es Federación Médica y la otra es Colegio Médico. Federación Médica tuvo un problema con PAMI que dejó de ser prestador en julio del 2019. Y en ese marco nosotros tuvimos la posibilidad de participar en el debate de restaurar la atención a los adultos mayores que habíamos quedado sin atención. Y esto nos llevó a empezar a bucear sobre la necesidad no solamente de debatir el tema del plus, sino también debatir el tema del tratamiento que se está haciendo con relación a los adultos mayores en lo que se refiere a los espacios de convivencia, el espacio que necesitamos. Nosotros tenemos en la provincia 26 geriátricos. Y eso lo incorporamos en el tema de debate, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que veíamos con preocupación es que necesitamos, y hoy se está en debate eso, mayor cantidad de especialistas. Por ejemplo, en el interior no tenemos especialistas como traumatología, reumatología y cardiología. Y esto nos lleva a ampliar de alguna forma el debate para ver cómo se puede ir generando condiciones de achicar los problemas que tenemos en este marco. A ver, Toribio, por lo que entiendo, habida cuenta que esto lo estamos grabando y lo vamos a tratar de difundir en forma solidaria con todos los compañeros, esto va a ser material para todos. Rápidamente vos estás diciendo, por un lado, están tomando centralmente la atención médica, empezaron o destaparon la olla, ¿no?, con el tema del plus, y ahí avanzaron sobre las características de la atención médica, y dentro de esto, para decirlo de alguna manera que no es solo médica, también empezaron a problematizar la cuestión de la atención en residencias para mayores. O sea, en tu desarrollo, vos ya nos estás adelantando que fueron creciendo. Después nos vas a explicar con qué otros sectores han trabajado, pero vuelvo a los problemas. Yo estoy afuera, estoy en otro país, que esto va a llegar a otros países, o estoy en otra provincia. Y vuelvo a pensar, ¿cuáles son los problemas
de los compañeros, y es más, agrego, la idea es que tras cada pregunta también puedan participar otros compañeros, porque si no los vamos a aburrir mucho, a ustedes y a los que vean esto. Pero digo, en el porqué de la participación, Toribio correctamente ha dicho: atención sanitaria es una necesidad. Acá se cobraba plus, estamos trabajando eso, después nos van a decir, nos va a explicar mejor con quiénes interactuaron. Ahora bien, atención sanitaria. Atención, ahí está la presencia del compañero Julio Rivas, del otro lado, bienvenido, y del otro lado de la Patagonia querida, ¿no? Pero aparte de la problemática de salud, los viejos y las viejas, los mayores y las mayores, ¿qué sucede al interior de la sociedad chaqueña? Y cuando digo al interior, yo sé que no es una sola sociedad, que seguramente hay varias sociedades y debe haber una fragmentación enorme. ¿Cómo se tratan a los mayores? Esto forma parte de una agenda que tendremos que considerar los mayores, porque hasta ahora han venido decidiendo por nosotros. Y los compañeros del Chaco son una mutación. Es algo nuevo que apareció. Esto constantemente lo referimos con Toribio. La pregunta es, aparte de la atención sanitaria, ¿los compañeros desde Chaco interpretan que los mayores son bien tratados? ¿Cómo es esto? ¿Hay otros problemas? ¿Hay edadismo? Pongo el dedo en la llaga, entendiendo por edadismo todos los prejuicios, la discriminación. ¿Qué sucede con las personas mayores? Insisto, y no es una sociedad seguramente uniforme. ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué otros problemas hay en Chaco, Toribio? Bueno, los problemas, es decir, yo creo que los problemas en el Chaco no difieren mucho de algunas provincias en el interior del país. Tenemos algunas particularidades muy especiales que seguramente va a llevar más tiempo en debatirlo e incorporarlo al debate de la sociedad. En el Chaco, por ejemplo, hay un alto porcentaje de desconocimiento de los derechos que tienen los adultos mayores, en primer lugar. En segundo lugar, esto da posibilidad a que no pregunten por desconocimiento, no actúen, y hoy estamos de alguna forma planteando la necesidad de la participación para ir achicando los problemas. Dentro de este marco, evidentemente lo que tenemos que analizar no solamente me parece en el Chaco, pero fundamentalmente acá, es cómo incorporamos, porque las necesidades de futuro para los adultos mayores es un problema bastante complejo y serio. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque los estudios realizados en el último tiempo, en especial hasta abril del año pasado, nosotros tenemos 193.000 adultos mayores en la provincia. Tenemos 50 y pico de mil jubilados provinciales, 103.000 jubilados nacionales. Y si no incorporamos al debate con otros sectores el tratamiento del adulto mayor, quedaríamos fuera del sistema y lamentablemente no seríamos parte de los cambios que necesitamos. Toribio, ahí en el ida y vuelta, contanos, vamos a tocar el juguete rabioso, como decía un escritor famoso, que los entendidos decían que escribía bastante mal, pero con mucha fuerza, Roberto Ar.
Contame cuánto ganan promedio los jubilados nacionales, cuánto ganan los jubilados provinciales, y si con esa guita, perdón, ¿no? La expresión, se sienten en condiciones de discutir otras cosas, o cómo se ve. A ver, primero, ¿cuánto están ganando? En primer lugar, de los 103.000 jubilados que hay en la provincia nacionales, la mínima es entre el 82 y 83% de ese total de 100.000. Cobra la mínima. ¿Está? Se supone que en febrero, en julio, cobraría 70.000 pesos con el bono de 15.000 pesos, porque normalmente hasta hoy cobraban 58.623 pesos. Ese con relación y el volumen más grande de esto está en el interior, fundamentalmente en el interior. Por supuesto que no le alcanza en absoluto. Y el debate que generamos nosotros por el tema del no pago del plus es porque o comían o se curaba. Y si se curaba, no comían. Ese es el tema. Toribio, tirate un poquitito más a tu derecha, no ideológicamente, no ideológicamente. Lo que vos decís, y somos respetuosos de todas las expresiones, ¿no? No negamos cómo pensamos, pero somos respetuosos porque queremos dialogar. Lo que vos decís, que un jubilado con 70 lucas acá o en el Chaco no puede hacer mucho. ¿Cómo se siente esa persona para tratar de interpretar que tiene otras necesidades y que le están pisoteando sus derechos? Dicho de otra manera, y acá también miro mucho a mis colegas de la academia. Nosotros estamos estufados y cansados de oír hablar de la lucha contra el edadismo. ¿Está bien? Contra los prejuicios, que hay una ley que se aprobó en el Congreso. Resulta que ahora todos los jubilados y jubiladas tienen derecho. Pero a la hora de la verdad, la mayoría cobra 70 lucas. A ver si se entiende esto. No sirve si nosotros, desde la academia, y esto se lo pregunto también, si me permitís, Toribio, a los compañeros de la academia, no porque ellos sean defensores, porque yo sé cómo piensan, que si nosotros reivindicamos la lucha contra el edadismo, nos falta una pata, que es la economía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para bregar por la participación. Y esta participación incluye luchar por todos los derechos. Ahora, esta letanía que todos somos el chapulín colorado tratando de defender los derechos de los mayores, a la hora de la verdad, los derechos de los mayores también están pisoteados y son herederos de injusticias de múltiples gobiernos, porque no estoy acá para hablar, digamos, de este gobierno o del anterior, de múltiples gobiernos a la hora de los saberes. La pregunta es, le pregunto a los compañeros que tienen rodaje académico, ¿podemos, Marcelo y Julio, podemos pensar en la lucha contra el edadismo aislada de la lucha por los saberes previsionales? Pregunta del millón. Sí, lo que... A ver, le tiramos la pelota un poco a la academia, a ver qué dice. Dale, Julio, desmuteate, ¿podés? Yo creo... Para, Toribio. ¿Qué pasó? Le dio la palabra a otro. A Julio. Desmuteate, Julio. Ahí está, Julio, dale. Ahí está.
¿Qué tal? Buen día a todas y a todos. Bueno, un placer estar en este espacio. Y bueno, por ahí algunos que no me conocen, bueno, soy Julio Riva, trabajo en la Universidad de la Patagonia de San Juan Bosco, es libre, gratuita, y bueno, yo soy el director del programa universitario de adultos mayores. En principio, creo que como venimos en la lucha y poniendo en escena la problemática de adultos mayores, nosotros de acá siempre también planteamos que la lucha tiene que ser integral. Nosotros no solamente tocamos la parte educativa, sino también tocamos la parte social, económica, de toda la situación y geopolítica de que está pasando con el tema de los adultos mayores. Yo creo que por ahí lo que está pasando con respecto a las pensiones y jubilaciones, hoy se está sosteniendo y hace rato se están sosteniendo los adultos mayores porque hay yo digo, acompañamiento de familias, gente allegada al adulto mayor, que haga que ese adulto mayor hoy, con muchísimas dificultades, pueda llegar a fin de mes. Porque es el hijo, la hija, el nieto, etcétera, etcétera, que le está pagando alguno el alquiler, otro le está pagando la luz, otro le está pagando el gas, otro le está llevando alimentos. Pero en esta situación, hoy a 2023, y el que estamos a finalización de mayo, a esa familia hoy le está costando muchísimo poder aportar a ese adulto mayor. Porque tiene que también sobrevivir en esta situación que hoy estamos viviendo. Así que me parece que Bárbaro. nosotros siempre tenemos que estar peleando y lo venimos marcando, lo venimos luchando con respecto a estar la presencia, poner en escena la situación que hoy viven los adultos mayores con respecto a los ingresos que lamentablemente no están acorde a las circunstancias. Lo Julio, que nosotros también veníamos planteando dos cosas que hace rato que queríamos, que lo veníamos diciendo y que bueno, que también lo manifesté acá, es que el Estado y los que tienen que tomar decisiones políticas ya tiene que poder intervenir con respecto a poder incorporar otros aportes a la caja jubilatoria nacional y provinciales, que los que tienen más tienen que hacer esos aportes. Así como se cobra el IVA, como se cobra otras cosas, nosotros consideramos que tendría que haber otro aporte, otro impuesto, entre comillas, pero para los que tienen más y para poder compensar las cajas jubilatorias que hoy están en crisis. En crisis por una situación económica, pero también en crisis porque muchos, ustedes saben lo que han sido, lo que han, en definitivo, administrado la administración pública de algunas cajas, también se las llevaron todas. Y han llegado cajas en algunas cuestiones muy complicadas. Bueno, ustedes saben también Julio, que el gobierno... Julio, te interrumpo un cachito y te metiste justo y le cortamos la posibilidad a Marcelo para hacerlo más operativo. Exacto. A ver, Toribio, lo que dice el compañero Julio del otro lado y del otro lado del país, y seguramente lo comparte Marcelo porque lo hemos charlado bastante, nos introduce dos problemas. Hay un problema, y esto no cuestiona lo que están haciendo, sino que complejiza. Hay un problema que es el problema previsional. Pavada de problema. Parecería que hasta que uno no lo declara evitable, es un problema que depende de otros. Es cierto, ¿no? Es el ojo de la tormenta. Ahora fíjate lo que dice con la experiencia de Julio, lo mismo que Marcelo, que son grandes tragitadores, que los conoces. Él menciona un eje central. Y acá algo que hemos charlado muchas veces contigo. El tema de los cuidados a cargo de la familia no calumnia ni el afecto ni la responsabilidad familiar. Es insuficiente si esto no va acompañado de una serie de sistemas, de dispositivos que tiendan a tomar el grave problema, y que me imagino que en el Chaco debe existir, y vos seguro que lo decís, de los mayores dependientes
en sus domicilios. En general, a cargo de mujeres. Ahí vienen las voces del feminismo, ¿no es así? Pero lo que quiero decir, parecería que en esta agenda que estamos empezando a hablar, que es la agenda que tiene que complejizarse, habrá que incluir la temática, y ahí estaríamos todavía en los por qué, más allá que estamos tocando cómo, para qué y dónde. La problemática de los adultos y las adultas mayores en Chaco que están en sus domicilios dependientes, o sea, con actividades de la vida diaria limitadas a cargo de familiares. Ahí hay una necesidad. Ahí hay una necesidad. Entonces, la idea de todo esto es precisamente no solo el conocimiento, sino cómo ir ampliando, arborizando, integrando el total de los problemas, porque esto incluye la atención sanitaria, pero también lo desborda. ¿Me va siguiendo? Entonces, estoy seguro que en Chaco, dentro de los por qué, está esta problemática. La pregunta es, ¿qué sucede con los mayores dependientes y quiénes los atienden? ¿Y de qué modo? ¿Y con qué calidad? ¿Y quiénes tendrían que apoyar en todo esto? ¿Me seguís en la pregunta, Toribio? Sí, la verdad que es bastante complejo todo el esquema de los adultos mayores, en especial en el Chaco. Compleja desde el punto de vista de que todo esto empezamos a incorporar en los debates con los involucrados como Colegio Médico y el PAC, para ver cómo de alguna forma empezar a visibilizar y a debatirlo. Es cierto que nosotros decimos con los compañeros que si no incorporamos otros agentes que están relacionados con el tema de la salud en los adultos mayores, con el tema del salario en el adulto mayor, con vivienda, con tener otro tipo de trato, nos encontramos también con algunas cosas que la han de alguna forma normalizado. Los adultos mayores en la sociedad prácticamente, inclusive grupos familiares, que lo tiene al adulto mayor como una persona que ya no va a dar más, que no va a resolver los problemas, etc. Entonces, pero aparte de eso, la incorporación de otros sectores que nosotros estamos yendo a reuniones para evaluar y para hacer una evaluación, ¿qué va a pasar con los 200 y pico de mil jubilados en una población de 1 millón de personas, casi el 20% dentro de 4 o 5 años? En la agenda de los sectores políticos no existe este problema de debate. Porque tenemos que debatir no solamente desde el punto de vista económico, que no le alcanza, sino cómo achicamos la distancia de la atención médica, ya sea a través de la atención médica pública o privada. Y en esto sí empezamos a tener alguna información de debate que la volcamos a través de los medios, ya sea radial, diario, etcétera, etcétera, o donde nos invitan, o donde de alguna forma nos otorgan una reunión en sectores para debatir este tema. Con el Colegio Médico, nosotros estamos hablando permanentemente cada 15, 20 días, cada 30 días, hacemos una reunión para hacer una evaluación de la atención de los adultos mayores. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo ahora
que veníamos debatiendo hace mucho tiempo la prevención en algunas afecciones que es fundamentalmente en el Chaco. El Chaco tiene un estudio realizado a octubre del año pasado. El 52 al 53% las afecciones son cardiológicas y traumatológicas. Entonces, ¿cómo cubrimos esa necesidad? Y en este marco, en febrero de este año, sale una normativa de PAMI para hacer una prevención en cardiología. A tal punto que en el intercambio de opinión, tanto con PAMI como en el Colegio Médico, nos han designado a este espacio para la colaboración de llevar los afiliados que la gestión la hizo prácticamente, la hicimos nosotros, pero el papeleo la hizo el Colegio Médico. ¿Y cuánto llevamos? Casi un mes. 192, 193 afiliados que le hicieron laboratorio, placa, una placa radiográfica. Y la revisación de esos estudios por los equipos de cardiología. Con excelentes resultados, con una excelente prestación de los profesionales. Consideramos que ese mecanismo lo tenemos que trasladar al interior. ¿Cuál es el debate en el interior? Seguramente nos vamos a encontrar especialistas que se queden a vivir en el interior, pero sí podemos desplazar, y en eso acordamos con el Colegio Médico, desplazar una vez por semana o 2 veces por semana traumatología, cardiología a sectores del interior que realmente tenemos problemas. Es decir, lo que estamos viendo nosotros es que la gestión que hacemos sobre la base de defender los derechos que los adultos mayores tienen, nos está dando, si bien es cierto, lentamente resultados positivos. Y no solamente eso, hemos sido convocados por la UNCAU, la Universidad de Chaco, a debatir el tema en el interior. UNCAU funciona en Saspeña. ¿Y cuál es el debate que hicimos con ellos? El debate es cómo ellos tienen en la Facultad de Medicina. ¿Cómo empezamos a generar inquietud? ¿Para qué? Para sacar especialistas y para, de alguna forma, debatir la incorporación de especialidades de atención a adultos mayores, que no hay, lo tenemos nosotros. Esto ha generado de alguna forma debate que en forma permanente empezamos a tener con organizaciones políticas que hemos tenido, algunas reuniones que seguramente la vamos a seguir teniendo, para debatir el tema fundamental, el tema de cómo se incorpora la necesidad de debatir el tema de los adultos mayores. Y en este marco, sí, nosotros decimos, priorizamos muchas veces por 2 o 3 cosas. Desde la Organización Nacional de la Mesa Coordinadora planteamos la necesidad del debate de una ley previsional, que no la tenemos, pero que estos espacios que estamos creando, la necesidad de debatir qué ley previsional necesitamos, porque cada región seguramente va a tener necesidades distintas,
¿Por qué? Porque hay un tema también que hay que contemplar, que es el tema de las obras sociales de las provincias. Toribio, antes de que te vayas un poquitito, quiero revisionar todo esto porque este es el diamante. Este es el diamante de la estructura de ustedes y sobre todo lo miro a los otros compañeros de otras, a Mariana, a Julio, a Marcelo, el diamante de esta innovativo, ¿no? Mutante de esta situación es que Toribio rápidamente nos está diciendo con quiénes vienen articulando. Y esto, estimados compañeros, casi le diría que es una mosca blanca en nuestra situación con respecto a la tercera edad. ¿Por qué? Porque Toribio nos está diciendo, muy suelto de cuerpo, como decía mi viejo, que vivió mucho tiempo en Santiago del Estero, perdón, que articula con el colegio médico, que articula con el PAMI, que articula con UPAU, Facultad de Medicina, que articula con obras sociales. ¿Se entiende la importancia de todo esto? Él está respondiendo a la pregunta de ¿con quiénes? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? O sea, que él, sin permiso, pero con mucha energía en cuanto a estructura, se relaciona con todos estos otros actores que tienen que ver, en principio, con la atención previsional y sociosanitaria de los mayores. Y ahí aparece, creo yo, la mutación más importante. No es solo que los viejos nos movamos, es que podamos articular, que podamos poner en el debate. Claro, una cosa es una ley nacional, como empezó a decir recién. Otra cosa es que vamos a hacer en el aquí y ahora con criterio situacional. Por ejemplo, Julio es muy defensor del criterio situacional, ¿no? Si le damos pie, básicamente él va a referir situaciones locales y está muy bien. Está muy bien, porque esa es la realidad. Por supuesto que en el seno, como dijo él, de una situación nacional, latinoamericana, internacional y todo esto. Pero el hallazgo es que ellos descubrieron con quiénes. Y en cada situación, los compañeros que van a ver y escuchar esta charla habrán de pensar no en que tienen que articular con los mismos actores que señala, sino Toribio, sino que es imprescindible por la complejidad, que lo dijo varias veces, de los problemas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan esa frase? La salud es tan importante que no puede quedar solo en manos de los médicos. La seguridad es tan importante que no puede quedar en manos únicamente de la policía. La economía es tan importante que no puede quedar solo en manos de los economistas. La política es tan importante que no puede quedar en manos solo de los políticos. ¿Qué significa? ¿Que los tenemos que reemplazar? No, es que tenemos que establecer esta idea de que somos actores, que estamos legitimados para hablar, porque lo demás es el discurso de los derechos, pero es una concepción muchas veces museológica, es algo que está grabado, que aparece en la Constitución, pero los derechos tienen que ver con esta forma de poner en debate los temas. Y perdón, quiero volver precisamente porque creo que realmente es otro hallazgo. Me parece que el tema de los cuidados que él rápidamente señaló que está naturalizado, sí, está naturalizado porque se naturaliza que están a cargo de las mujeres.
Pero esto no es simplemente, y con todo respeto lo digo, por una prédica feminista. No, porque ahí también hay un tema sanitario que la salud no sabe cómo tomar. ¿Se entiende? Las patologías crónicas, estimados amigos, son patologías. Y hay derechos que tenemos que hacer cumplir. Cuando lo metemos al viejo o a la vieja en una residencia, perdón con la expresión, es porque está jodido o jodida. Y ahí hay una situación de salud que el Estado no reconoce. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Entonces, en algunos casos, con mucha suerte, cuando pasa el cometa Halley, lo abona la obra social. El cometa Halley. Saben que pasa cada 99 años, ¿no es así? Pero esto, de fondo, amigos y amigas, es una situación también sanitaria que la medicina actual no sabe cómo tomar, porque no se puede tomar solo desde lo sanitario. Y ahí hay una legislación resbaladiza, que en algunas provincias es social y en otras empieza a inundar la temática de los... ¿Por qué? Porque tiene que ser tomado como cualquier problema complejo en forma conjunta. Y los mayores no estamos ausentes con aviso, nos hacen creer que no tenemos voz y voto. Léase, los sistemas de cuidados hacen al gran debate en una Argentina, en este porcentaje que bien marcó él, porque de ese 20, la mala noticia, de ese 20% de mayores, el 20% va a tener alguna forma de restricción, leve, moderada o grave. ¿Me van siguiendo? Entonces estamos, como lo dijimos, ahora le damos la palabra un poquitito a Julio, como lo dijimos tantas veces, ante un tsunami social con la dependencia de los mayores, que no lo podemos bancar con los saberes, no lo podemos bancar con la buena fe de la familia y que urge que organicemos sistemas de cuidados. Entonces, también es una gran respuesta y es un yacimiento laboral, repito, yacimiento laboral para muchas personas que tendrán que ofrecer de modo integrado calidad de atención a los mayores. Léase, los mayores, aunque nos hemos declarado ausentes de la ley de cuidados, tenemos que estar presentes. ¿Se entiende? Porque es parte de nuestro interés, es parte estratégico de una tarea imprescindible que también, Toribio, convoca a los jubilados, porque esto toca a lo medular de su situación, de su futuro y de sus intereses. Entonces, estamos viendo cómo ir agregando, sumando a esta enorme tarea que están desarrollando. Ahí Julio quiere decir algo. Desmuteate, Julio. Desmuteate, Julio. A ver. Ahí está. Ahí está. Lo que pasa es que estás en el sistema que vos el que está, me tenés que desmutar. Sí, lo hago. No, en principio creo que por ahí, bueno, conociendo también a Toribio, a toda la gente que está trabajando fuertemente allá en Chaco, y me parece interesante cuáles son la estrategia que ha llevado Toribio con respecto a la vinculación y a la participación de otros organismos, tanto PAMI como el Colegio Médico, etcétera, etcétera, que también en otros espacios y por ahí también acá en la zona patagónica también hay muchos adultos mayores que tienen esa vinculación. Lo que nosotros hemos analizado también en esto es que quiénes son los adultos mayores que también se vinculan con estas personas, con estos organismos. Porque también tenemos que sacar este estereotipo, digamos, en la cual son todos los adultos mayores con una posición ideológica en defensa de los adultos mayores. Porque también hay
algunos adultos mayores cómplices de toda esta situación, en la cual son seducidos por el poder, son manipulados por el poder, y hablamos de federaciones, hablamos de asociaciones civiles con respecto a los adultos mayores, hablamos de gente que hace años que están en federaciones, por lo menos acá local, y nunca han peleado para que hoy PAMI está intervenido para que se saque la intervención. Hay muchas cuestiones que los mismos adultos mayores y los mismos centros jubilados, entre comillas digo, son cómplices también, en la cual no han hecho posicionamientos fuertes. Lo venimos planteando muchísimo, nos hemos peleado con muchos centros jubilados, en la cual, insisto, son seducidos por el poder. Por ejemplo, acá hay la federación a nivel local, PAMI lo invita a nivel nacional, le da un hotel, le sirve una linda comida, y a la hora de pelear y discutir de cuestiones que hace a la esencia fuerte para el beneficio de sus afiliados, no lo plantean, no lo quieren plantear y están, digamos, metidos en esa cuestión. Entonces ahí también tenemos que analizar que hay también otro posicionamiento ideológico de las personas que hoy están cumpliendo un rol de jubilado, en la cual no han beneficiado a estas, en general, a los grupos mayoritarios de los adultos mayores. Nosotros venimos de trabajar un proyecto de investigación de pueblitos alejados a una ciudad que es Comodoro Rivadavia, y nos encontramos por ahí un dato importante en la cual el 60% de esos pueblitos son adultos mayores, y la otra parte es de gente alrededor de 50 años, y solamente un 4% de jóvenes. Y los mismos adultos mayores no han planteado esto de hace años. Hablamos de la federación, de la importancia que tiene que empezar a intervenir el Estado en esos pueblos. Insisto, hay un 60% de adultos mayores en estos pueblos, en la cual no tiene cobertura adecuada de salud, no tienen una, digamos, cobertura adecuada al tema de lo que es conexiones, vinculaciones. Es solamente, digamos, digamos, un lugar que están viviendo por esa idiosincrasia de vivir en una cultura del campo, y solamente sobreviven a partir de que puedan carnear un cordero y poder sobrevivir. Pero esta es la realidad en la cual nosotros estamos viendo, y insisto, para mí también hay una complicidad de muchos adultos mayores que están en el poder, como le digo yo, en los centros jubilados, en las federaciones, que están en la cuestión pegado al poder político, y que en la cual hacen oídos sordos. Yo también quiero poner una mesa, porque si no quedamos hay adultos mayores que son solamente pasivos, y no todos son pasivos. Hay algunos que tienen otro tipo de intereses. Y eso es lo que queremos plantearlo también. Por eso yo a veces lo estamos planteando hace muchísimo tiempo, que ya los centros jubilados me parece que ya habría que empezar a innovar con respecto a asociaciones, donde podamos incorporar al adulto mayor, a los jubilados, a los pensionados, a gente que está trabajando, a los jóvenes, para que se empiecen a involucrar en esta lucha. Si no, insisto, por ahí es una crítica que hago, porque no es que la hago ahora, sino que ya la venimos evaluando hace tiempo, hace años, y nos encontramos con esto. Yo me centro con los centros jubilados, y solamente son 3 personas las con las cuales me siento: el presidente, el tesorero y un vocal. Y los afiliados solamente van por una necesidad, a veces por un bolsón. Esa es la participación, por un anteojo que entregan gratuitamente, pero después no hay una participación general. Eso no es una crítica solamente al centro jubilado, sino también es el tema de la participación de la gente.
La gente no está participando en las uniones vecinales, no está participando en un partido político, no está participando en un centro jubilado, no está participando en una, cooperadora de una de una escuela. Son 5 o 6 que manejan la situación y esos 5 o 6 son, insisto, algunos, y por eso me saco el sombrero como ustedes, que están luchando y que están planteando lo ponen, digamos, en la mesa la situación y que también se pelean con algunos partes del gobierno, ya sea provincial, nacional, con el colegio médico, etcétera, etcétera. Pero hay otros que son pasivos en el buen sentido, en la cual dejan que las cosas corran y pasen y pasen. Algunos toman beneficio de esto, guarda, algunos toman beneficio de esta situación. Y eso es lo que por ahí nosotros hemos planteado. Por supuesto, recibimos cachetazo por eso, pero no importa porque también lo ponemos en la mesa, esa situación. Yo quería, ahora le vamos a dar la palabra a Toribio respecto a con quiénes, ¿no? Y qué opinión tiene él sobre las organizaciones. Pero quería hacer 2 reflexiones, queridos amigos y amigas. La primera, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Julio, pero lo quiero complicar más, complejizar más. Lo primero, la persona que está cobrando 70 lucas y está postrada en su casa, o la esposa que también tiene un haber bajo, ¿cómo vive su propia situación? ¿Cómo vive subjetivamente la propia situación? ¿Por qué? Porque yo también tengo el pecado, soy pecador, respecto a esto que dijimos rápidamente cuando abrimos la charla, de este personaje, este ángel que miraba para atrás, miraba su historia y le quedaba la esperanza como el sol de esa historia, la iluminación. O sea, no se trata de que vamos a iluminar a los otros. Parecería que el diálogo, el intercambio, y creo que todos comulgamos con esto, porque he visto desarrollos en el sur, por suerte, ¿no? La oportunidad de poder estar en terreno con los compañeros y las compañeras de Chubut, todo el interjuego con la facultad, con las organizaciones, el compromiso, ¿no? Y tengo la oportunidad permanente de nutrirme con toda la información, el fárrago de información, lo que todavía no lo mencionó, la incorporación que ha hecho Toribio y los compañeros y compañeras de lo que son los medios de difusión pública. O sea, ellos han comprendido la necesidad de articular a través de los recursos masivos de difusión. Pero ¿a dónde voy? El problema no se trata del conocimiento, como dice Toribio, o de sacarnos de encima a los vivos, como dice Julio. Se trata de la cultura que vivimos y de algo que dijo como al pasar Toribio, la normalización y el temor. Lo que tiene esa señora y ese señor que a lo mejor está postrado y a lo mejor no tiene un trastorno neurocognitivo, es un tremendo pánico, porque no sabe si lo van a atender o no lo van a atender, porque no sabe si le van a dar la cobertura del medicamento, porque no sabe cuándo va a ver al médico en esto que se detuvo Toribio, que es muy fácil decirlo en las ciudades y sobre todo, y lo digo con todo respeto, tanto a la gente de Chubut como a la gente del Chaco, ¿no? Es muy fácil decirlo en la capital. Y nosotros maldecimos, mirá los turnos que nos dan. Y al interior de estas provincias, ¿qué sentirán?
Y eso está metido, como decía Maradona, la tenemos adentro, perdón, ¿no? Por la expresión machista, la tenemos adentro. ¿Por qué? Porque el temor le hace el caldo gordo al edadismo. El edadismo son los estereotipos, son los prejuicios y son las discriminaciones groseras que sufrimos los mayores. ¿Qué sucede? Si estamos en una situación de privación, no de chamullo, no discursiva, sino real, esperamos que la gracia del amo, Julio, pase por nuestra casa en algún momento. Y le hacemos el caldo gordo, y no me estoy refiriendo a los vivos, que yo los condeno, como vos decís. Estoy refiriéndome a la gente que tiene necesidades apremiantes y que termina legitimando el edadismo. Léase la mala noticia. Las organizaciones y las instituciones de nuestra sociedad son edadistas. Rechazan a los mayores. La seguridad social también es edadista. Tiene prejuicios, perjudica. Y no estoy hablando solo de un partido político por el momento sensible que estamos viviendo. Quiero decir, es peor el problema de lo que podemos sospechar. Entonces, los vivos van a aprovechar tratando de lograr esa representación, que no es representación, que no es el diálogo, a partir de esa situación de privación natural como lo viven muchos argentinos, adultos y adultas mayores. Entonces, pavada de temas. Pero, precisamente, de un modo modesto, venimos trabajando y pensando que esto se logra con la articulación, se logra con una mejor definición de los problemas. Hoy venimos repasando problemas. Estamos diciendo que hay más de los que definimos y que hay más actores que aquellos a los que estamos convocando. Pero a la vez, déjenme ser un poco optimista. Un ejemplo. Hoy tuvimos problemas terribles en el flyer, o sea, en esto que está atrás mío, había un error en uno de los códigos. Se quedaron compañeros afuera, ¿no? Luego, ¿qué es lo positivo? Les vamos a mandar la peste. Les vamos a mandar a todos los compañeros, es una forma metafórica de hablar, este video. ¿Por qué? Porque queremos compartir este diálogo. Porque queremos no ser nosotros, sino otros los que empiecen a debatir este círculo virtuoso respecto a los problemas sociosanitarios de los mayores. Primero, lo que primero le preguntamos a Toribio, ¿cuáles son los problemas? ¿Cómo podemos acordar? Es necesario acordar. No se puede sacar las patas, digamos, del plato. ¿Para qué? Para ver por dónde vamos a empezar y con qué recursos. Ahora, para esto tenemos que discutirlo, tenemos que juntarnos. Entonces, vamos a una sociedad, nos guste o no nos guste, que va a haber más viejos que pibes. Esto es así. Y es a nivel mundial. Me acuerdo hace 20 años cuando estaba en España, bromeaban y decían, por suerte, ¿no? Por un cometa Halley que pasó por mi costado. Y me decían la broma de que cada vez que entra un chico a un hospital, 4 pediatras se le tiran encima. 4 pediatras, decían. Bueno, va a pasar así acá también. ¿Por qué? Porque vamos a una sociedad envejecida. Primer dato de la realidad. O sea, la mala noticia que lo tenemos que considerar como sociedad. O la buena noticia. Y lo segundo, que esta inteligencia tan repudiada que nos va a manejar, la inteligencia artificial,
no tiene, como decís vos, Julio, que reproducir las relaciones de discriminación y de dominación hacia los adultos mayores. Tendremos que pensar en cómo irradiar también las cosas por este medio, dentro de las posibilidades que vayamos encontrando. O sea, la lucha se da en el terreno físico, pero también estamos inundando esta forma de intercambio. Entonces, tenemos también dentro de ese cómo nuevas modalidades. Ahora bien, Julio tocó otro juguete rabioso. Dijo, ¿nos alcanzan los centros de jubilados? Algo que venimos charlando también en cuerda separado, ¿no? Esta semana charlamos. La pregunta es, ¿qué pensás? O sea, doy por sentado que no es que estamos diciendo no sirven. La pregunta es, para ser, digamos, más realista, ¿nos alcanzan, Toribio, dentro de el cómo, habida cuenta que ya dijiste con quiénes, ya dijiste por qué, ya dijiste dónde? ¿Nos alcanzan los centros de jubilados? Y si algún otro también quiere opinar sobre esto. Pero en principio, Toribio, que es el invitado estrella. Mirá, yo creo que, a ver, dentro del marco del desarrollo, primero tenemos que pensar que los centros de jubilados a nivel país nacieron cuando nació la obra social. Es decir, hace 51 años, 52 años. Ahora, esos centros de jubilados, de alguna forma, sirvieron para empezar a hacer algunas actividades que eran de la vinculación con la obra social, pero no el debate de las necesidades de los adultos mayores o de los jubilados. Y se ha normalizado, tratado como una normalización, que esos centros de jubilados de alguna forma no juegan un papel desde el punto de vista de las reivindicaciones. Perdón, Toribio, hay un atentado que están repartiendo facturas en esa mesa, me parece. A ver. Quiero hacer la denuncia ante el INADI. Quiero hacer la denuncia ante el que conste en actas y que quede grabado este atentado de ese compañero. Seguí ahora, seguí. ¿Viste lo que somos? Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros hemos empezado a incorporar en el debate, en especial en Resistencia, junto con compañeros de Vicentín, del Centro Jubilado Nacional, que tiene 800 y pico, del Centro de Jubilado de Transporte de Pasajeros Públicos, de otros centros de jubilados que estamos teniendo una relación, y nos hemos extendido al interior. ¿Para qué? Para debatir, en primer lugar, llevarle el debate de los derechos que tienen los jubilados. Y esto nos ha abierto la puerta enormemente para llegar a debatir. ¿Por qué? Porque hasta ahora los centros de jubilados los centros de jubilados se encargaban exclusivamente de repartir la bolsa de mercadería, etcétera, etcétera. Y la pandemia, de alguna forma, desnudó todo este entramado que termina. Nosotros teníamos 132 centros de jubilados en la provincia del Chaco. Hoy funcionan 38 a 39 centros de jubilados. Lo que hemos debatido, no solamente con el Colegio Médico, sino con PAMI, la necesidad de la articulación con los centros jubilados, que son de alguna forma los que más conocen la situación
de sus afiliados. Y en este marco, hace 2 semanas, venimos ya debatiendo sobre la posibilidad de los policonsultorios en algunos centros de jubilados, no solamente en Resistencia, sino en el interior. ¿Por qué? Porque esto, de alguna forma, acortaríamos los problemas como elemento de contención, que no lleguen al sanatorio, que no lleguen a los hospitales, etc., como una articulación de prevención, que es lo que nosotros buscamos. Y en esto hemos tenido algunas respuestas, empezamos a tener respuestas favorables. Está en debate ya un centro de jubilados acá que tiene un médico, pero que hay la posibilidad de incorporarlo a un cardiólogo, un traumatólogo, etc. En ese marco estamos debatiendo. Creo, o nosotros creemos, lo que estamos, este grupo bastante importante, empezamos a debatir no solamente las propias necesidades que tiene, sino cómo incorporar sectores que están de alguna forma ligados. Porque hablar de los adultos mayores tenemos que hablar de salud, de vivienda, de comida. Es decir, hay una... y es en este marco, yo creo que nosotros tuvimos de alguna forma, producto de bucear en las necesidades de ir resolviendo problemas de los adultos mayores, en especial el desconocimiento que hay y que había más profundo con relación a los derechos de los mismos, hemos conseguido instalarnos y ser referente de debate sobre los adultos mayores. Así que yo felicito enormemente esta idea y creo que desde el Chaco podemos aportar desde el punto de vista de cómo realizamos, cómo abrimos la jugada para la participación. Acá participan. Nosotros tenemos normalmente una emisora, una radio que tenemos la hora del jubilado. Pero fuera de eso, tenemos los diarios que los abordamos cada 30 días, cada 25 días para llevar los problemas que tenemos, pero también las soluciones que hemos encontrado en algunos problemas en debate tanto con el PAMI como con el Colegio Médico. Y esto nos da posibilidad enorme de la vigencia en llevar los problemas que hasta hace mucho tiempo, hace un tiempo no muy largo, no había la necesidad, o por lo menos no se veía. Doy un solo ejemplo. Machagayo es una localidad que está a 130 kilómetros de Resistencia. Nos llaman y nos dicen de que lo que ellos necesitaban era una atención de la clínica. Tienen 700, 800 jubilados nacionales. No tenían, había que desplazarse 15, 20, 30 kilómetros. No tienen cobertura de desplazamiento, nada. Sin embargo, en un trabajo en común con el Colegio Médico, con el centro de jubilados, con el PAMI, se contrató una clínica en la cual participaron casi el total de los afiliados de la zona y hoy tienen una cobertura realmente espectacular dentro del marco de la posibilidad que le pueda dar esa clínica. Ya no tienen que trasladarse por una consulta, cosa que no la tenían. Esto también nos pasó en Villángel, una población que tiene unos 10.000 a 12.000 jubilados.
y estamos avanzando. Estos ejemplos que de alguna forma ven con buenos ojos tanto las organizaciones que están ligadas como PAMIO, como Colegio Médico, es que debatimos cómo empezar a tratar el problema a nivel provincial interior. Olivio, Creo que perdón. Me parece que, no sé si dejó la mano levantada o quiere hablar Julio. A Julio medio hay que atarlo, amordazarlo, pero está bárbaro lo que dice. Vamos a ver, ¿querés hablar, Julio? No, quedó la mano levantada, pero no, hasta ahora no estaba escuchando atentamente a Torillo. Quedó ahí la mano esa, pero no. Yo me echo una reflexión sobre esto que venís diciendo, porque vos elegantemente gambeteaste una parte de la pregunta, pero implícitamente diste una respuesta. A partir del cómo, que mete también otro cómo, Julio, que es, bueno, son insuficientes los centros de jubilados. Vos lo que decís que post pandemia se evalúa lo acotado de la intervención y lo difícil de la intervención cuando a la vez la red de centros de jubilados depende de ciertas usinas de energía centrales. Por ejemplo, la provisión de alimentos de distinto origen, entre otros el PAMI. ¿No es así? Ahora bien, realmente lo que puedo decir simplemente, no pensando de que todos tenemos que ir para el mismo lado, porque el desarrollo es una serpentina, o sea, el futuro es serpentino, no sabemos para dónde va a ir. Vamos a tratar siempre de poner la voluntad, pero juega el azar, juega los imponderables, juega las condiciones materiales, políticas, situacionales, bueno, etcétera. Lo que puedo decir, insisto, no es que este tiene que ser el marco, que yo hace 20 años pude ver este cambio en las organizaciones de jubilados y pensionados en España, que no es precisamente el país top de Europa, ¿no? Lo sabemos muy bien. Porque a la vez, la sociedad, ellos tenían, no eran centros jubilados, tenían otro nombre, sociedades no sé qué historia de jubilados, porque a la vez estaban muy cooptadas, como dice acá el amigo Julio, por el poder político de turno. Entiendo, los conservadores y el Partido Socialista. Entonces, ellos fueron yendo a otros formatos. Ahora bien, ¿desaparecieron? No, no desaparecieron. Hoy hay una plataforma nacional de adultos mayores donde se están haciendo observaciones, plataformas digitales. Esto no significa que hay que anular, no. Acá hay que, de alguna manera, ganar espacio, me parece, en todo lo que es de integración de recursos y de factores, por la complejidad. Entonces, ellos lo que están pidiendo a nivel de las distintas comunidades son una serie de mejoras y a nivel de los saberes, sobre todo los saberes más bajos, en términos de euros, que por supuesto tienen poco que ver con nosotros, pero quiero traerlo como imagen. Y para esto han estructurado y conciliado 7 comisiones tácticas con distintos referentes para pensar las temáticas integrales. Esa plataforma de personas mayores que tiene muchísimo, digamos, visibilidad, como decís vos. Esta es simplemente la experiencia de ellos. Nosotros vamos a eso, no tengo la menor idea. Lo que creo es que tenemos que mezclar todo lo que tengamos a mano en pos de una estrategia y de un dispositivo que reconozca al poder. Reconozca al poder, no solo el poder que viene de arriba, sino el poder de asociarnos, el poder de vincularnos, el poder de trascender la comodidad de nuestros espacios habituales.
Porque todos estamos cómodos, como en nuestra casa. Pero el tema que no lo podemos resolver mucho, como algunos problemas trágicos que recién hablábamos, como desde nuestras casas. Es más, podemos llegar a estar cada vez más incómodos. Entonces, parte de todo esto tiene que ver, como aporte a esta pregunta, como aporte, no respuesta definitiva, que hizo Julio, que tiene que ver con el cómo sigue esto, con trascender los límites formales de los lugares habituales. Y esto lo hacemos fácticamente y simbólicamente como hacen ustedes, Toribio. Constantemente estás viajando. ¿Dónde estás? Estoy en Villa Ángela, tal cosa, tal otra. ¿No es así? Y constantemente los compañeros del Chaco están tomando contacto con la opinión pública. No se quedan en su casa esperando, como dice Julio, que el puntero, perdón con la expresión, que el puntero venga a ofrecerle la bolsa de comida. ¿Se entiende? Entonces, parecería que es necesario romper, trascender, avanzar, por supuesto con esta historia, pero si nos quedamos fragmentados, creyendo que desde nuestros lugares habituales vamos a resolver la cosa, estamos sonados, estamos sonados. O sea, parte de todo esto creo que tiene que ver con esa ruptura, no de una organización, sino de los límites que nos impone el poder instituido. Porque, ¿qué se espera, Julio, compañeros, compañeras? Que realmente acatemos como buenas personas lo que nos dan y que pensemos en términos de los problemas que nos plantean los otros. Pero nosotros no estamos en las discusiones. No, nosotros tenemos más problemas. Nosotros tenemos los problemas de la salud, pero también tenemos los problemas económicos, pero también tenemos los problemas de... Siguen atentando con... bueno, menos mal que parece que se están acabando. Se están acabando. Esos misiles que nos tiran son sangrientos. Lo van a pagar eso. Bueno, entonces, me parece que este corrimiento es no quedarnos con el lugar que nos imponen desde arriba. Porque es por fuera de nosotros, no es solo por una vocación de ir en contra de lo que está arriba. No, porque tenemos que ser parte de esta discusión. Y ahí me parece que va llegando, no quiero hacer una síntesis forzada en todo esto, pero va llegando esta pregunta tan pertinente y sugerencia tan pertinente, como siempre, clava la daga, Julio, siempre, respecto a si sirven o no los centros de jubilados. Creo que primero, no podemos repetir la experiencia española, no tenemos nada que ver. Digo, hay cosas en común. Estaban con el bailecito y el juego allá. Textualmente me dijeron esto. Textualmente me dijeron eso. Entonces, estaban desvalorizados. En principio no es que no sirven o no sirven. El tema Claro. es que hay que empezar un nuevo paradigma si realmente tenemos que ir viendo otro tipo de organizaciones. Yo creo que tenemos que involucrar a otras generaciones que ya van a ser adultos mayores, que ya van a ser jubilados, en la cual tiene que empezar a interiorizarse lo que va a pasar cuando esa persona sea jubilada o sea pensionada y en la cual ahora ya tenemos que ir viendo y discutiendo en la mesa con otros grupos. Y yo digo con otros grupos porque hay jóvenes, hay trabajadores, en la cual ya tiene que empezar a involucrarse, que en el futuro va a ser un jubilado, va a ser un pensionado y que va a ser un adulto mayor. Ahí es donde tenemos que ir cambiando el paradigma. Y ahí también tenemos que ir cambiando el paradigma de esta, digamos, Argentina federal, en la cual hablamos de una obra social que es la más importante, entre comillas, que tiene mayor cantidad de afiliados, que es PAMI, en la cual las directivas bajan de arriba hacia abajo y no
se respetan absolutamente nada de las idiosincrasias provinciales, locales, regionales, etcétera, etcétera. Yo por ahí, más allá de que somos amigos, somos compañeros de lucha, todo esto, pero a veces el sol sale solamente en Buenos Aires y no se ve el otro lado. Y eso es la que siempre venimos discutiendo. Sí. La otra cosa que también tenemos que discutir y fuertemente empezar a luchar también con los adultos mayores y los centros jubilados, es que en general las personas que se ponen en la cuestión de gerentes regionales de PAMI, la gran mayoría desconoce lo que es un adulto mayor. O Total, es total. es un, digamos, militante, Sí, es sí. un, digamos, es asociado al poder. Nosotros acá tenemos a nivel regional una profesora de danza que administra toda la región como gerente de PAMI. Y hablamos localidades de Comodoro Rivadavia, Trelew, Madryn, Chubut, todo eso lo administra una profesora de danza solamente porque es militante de un partido. Con todo respeto, pero hasta que esa persona se empieza a involucrar y se empieza, digamos, a saber lo que es un adulto mayor, ya pasaron los 4 años. Con la ventaja que esa persona, cuando sale de ahí, porque hay que también pelearla esa, y le decimos a los adultos mayores, que se jubila como gerente de PAMI, por más que sea un puesto político, porque está dentro del estatuto de la organización de PAMI. A lo sumo que esa persona diga rechazo ese derecho. Beneficio. Yo ¿Se entiende quiero, lo que estoy sí, diciendo? sí, sí. Es lamentable eso, es Ju- muy lamentable esa situación. Entonces, Julio, y esa persona, insisto, hasta que le dice, che, ¿sabés lo que pasa con los adultos mayores? Desconoce lo que es un adulto mayor. Insisto, estoy, si yo hoy, licenciado en trabajo social, mañana me convoca, porque estamos también acá en una cuestión minera, petrolera, me convoca como gerente de una petrolera, indudablemente que voy a desconocer qué es lo que significa trabajar con el tema del petróleo. ahora, Julio, yo creo que hay dos campos que están articulados. El campo de nuestras necesidades, digo genéricamente, ¿no? De nuestra obra social. Yo digo mi doble condición de adulto mayor y técnico también en estas cosas. Con lo cual vemos claro muchas veces las responsabilidades de la gente que tiene el poder. Como en esta palabra que utiliza Toribio de visibilizar. Ahora bien, yo quiero al mismo tiempo que por favor visibilicemos una verdad de perogrullo, ¿no? Pero la quiero poner operacionalizado y dejar un rato para que Marcelo tenga la titánica tarea de hacer una síntesis. Creo que tiene que ver desde nosotros Parece con que la están los posibilidad. compañeros con una mano levantada, Robert, antes. No veo quién. Ahora. Simplemente una reflexión. El tema son las preguntas que nos hacemos. Atrevernos a hacer preguntas es fundamental. Por ejemplo, ¿qué pasa con el compañero que se jubila? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con el compañero que deja su gremio? ¿Se acuerdan aquello? La organización por rama de trabajo, bla, bla, bla. ¿A dónde va? ¿Al centro de jubilados? ¿No tendremos que pensar que también nos tendremos que organizar a través de la obra social de referencia? Porque ahí vamos a ser reconocidos como interlocutor. ¿Qué pasa con lo que decíamos antes? Con la gente que requiere cuidados. Son los ilustres desconocidos, los enormes agujeros que hay. ¿Qué pasa con algo que dijo como al pasar? No es solo la vacante del mal llamado geriátrico, ahora le decimos residencia. Estamos hablando de que atrasa desde hace años la organización de las residencias para mayores. O sea, cada pregunta que nos hagamos
tendrá que ver con la habilidad que tengamos para poder participar, organizarnos y articular. Y esta es la enorme apertura que nos plantea el Chaco en este momento. Entonces, la pregunta es la que nos lleva necesariamente a relacionarnos. Y le voy a dar una cita medio filosófica que está en nuestra cultura, ¿no? Sócrates no se muere o no lo matan por la cicuta donde él decide suicidarse porque él tenía la justa. Sócrates decía, yo no sé nada. Sócrates hacía las preguntas políticamente incorrectas. ¿Qué pasa con esta persona en esta situación? ¿Qué pasa con aquel que requiere cuidado? ¿Qué pasa con la accesibilidad a la obra social? ¿Qué pasa con los saberes? ¿Qué pasa con los mayores dependientes en las residencias? La pregunta es la que nos conduce necesariamente a esta idea de la participación. O sea, la asignatura pendiente del poder la vemos en todos estos campos, incluso que bien menciona Julio. Luego, nuestra asignatura pendiente a nivel integral es la participación y las preguntas que nos hagamos. Perdón, estaban los compañeros que se tienen que desmutear, Eugenio Rolón. Hola. Ahí está. Buenos días, muchas gracias en principio por el espacio y la verdad que queremos reconocer en principio a Toribio, no únicamente porque sea un amigo, sino porque justamente lo que queríamos agregar tenía que ver con Toribio, justamente que es un militante 4x4, podríamos decir todoterreno. Y justamente esta cuestión de vincular absolutamente todo, porque primero, para tener una referencia, acá en el Chaco, un lugar para alquilar que no es precisamente muy adecuado para un adulto mayor, sino con una escalera paupérrima, sin ascensor, por supuesto, sale un mínimo de 18.000 pesos cuando el bono es de 15.000, para darse una idea que el bono ni siquiera estaría cubriendo un alquiler mínimo en un lugar poco adecuado para un adulto mayor. Pero justamente con lo que decía Toribio y conociéndonos de distintos ámbitos de lucha, entre ellos en cuestiones ambientales también, y siendo técnicos nosotros en la materia, las principales afecciones que él nombraba eran cardiológicas y traumatológicas. Las cardiológicas, nosotros en su momento hicimos un relevamiento por una investigación con algunos cardiólogos acá de la capital del Chaco, y ninguno de ellos incorporaba los factores ambientales propios de la ciudad, que afectan justamente a los adultos y futuros adultos mayores y a los adultos mayores actuales, como ser, por ejemplo, lo que son los edificios en altura y las emanaciones gaseosas. Es decir, fíjense cómo esa cuestión que también estaría afectando o potenciando una de las afecciones que debería ser no únicamente tratada, sino también prevenida, están, digamos, dejándose de lado de la materia o del calendario político, y justamente vemos ciudades no únicamente anti-adultos o anti-niños, que van a ser los futuros adultos mayores, sino anti-humanas directamente. En cuanto a lo traumatológico, fíjense que acá hay una alegoría donde nos pone en suelo raso como animales, digamos, o sea, somos animales en definitiva los seres humanos, y en un relevamiento que hacíamos de las afecciones traumatológicas más comunes y sobre todo aquellas que se dan como una condición permanente, o sea, una dolencia permanente o crónica, que son rodillas, tobillos, caderas, tienen mucho que ver con la consolidación de los suelos, las veredas. Y eso también se relevaba, hicieron un paralelismo con algunos veterinarios que habían relevado cómo paseaban los perros actualmente por las plazas, con suelos consolidados, no de tierra, y que terminaban teniendo problemas similares a los nuestros, es decir, en las rodillas y en las articulaciones en general, para no abundar. Por lo tanto, pensemos las plazas de hoy, por ejemplo, con este Plan Nacional de Remodelación y Actualización de las Plazas, donde tenemos lo que un amigo nuestro, no Toribio, otro amigo también, un adulto mayor, dice, están poniendo bancos antiviejos, porque son unos bancos de cemento que en el Chaco, sabrán las altas temperaturas que sufrimos,
son especiales para acumular hermosas temperaturas sus bancos de cemento, y por supuesto son de una forma que no tiene que ver con la anatomía, no ha sido tomado en cuenta en absoluto. De hecho, son muy bajos en algunos casos, lo cual impide que algunos adultos mayores puedan sentarse cómodamente y que llevan a sus nietos o van simplemente a esparcirse. Es decir, tenemos plazas que están siendo remodeladas como plaza anti-adultos mayores, plazas donde los espacios de juego para niños están consolidados sobre bases de hormigón y que van a generar futuros adultos mayores con problemas que ya van a acarrear desde la juventud. Es decir, fíjense cómo, digamos, se vinculan justamente todos estos espacios, y Toribio, como representante del sector, los ha sabido transitar perfectamente. Entre otras cuestiones también que deberían incorporarse, que están poco relevadas, por lo menos acá en nuestra zona, es una afección más que nada social, que es la soledad en los adultos mayores. Esa soledad, por supuesto, si vamos al meollo de la cuestión, estamos hablando de una sociedad consumista que potencia el individualismo, pero yendo a la cuestión de lo que ustedes también mencionaban, las personas que se encuentran postradas o no postradas, pero con dificultades de movilidad y prácticamente que se circunscriben a sus hogares, ven en la televisión muchas veces un lugar de esparcimiento, pero también les genera cierto problema psicológico por el mismo PAMI o por el mismo Estado. ¿Por qué? Porque sabemos desde el punto de vista psicológico, una promesa, sobre todo en un lugar de necesidad, genera ansiedad. Entonces las propagandas de PAMI, de la Nación, vamos a aumentar las jubilaciones, vamos a hacer esto, van a tener tal cosa gratis. Después hablamos con esas personas y dicen, pero si a mí me dijeron, o llaman por teléfono y se descargan, por supuesto, si es que tienen la suerte de que alguien les atienda por teléfono, pero les genera ciertos trastornos psicológicos, ansiedad principalmente, que terminan nuevamente derivando en problemas cardiológicos o de otro tipo. Es decir, todas estas cuestiones están generalmente invisibilizadas, pero queremos rescatar que, por supuesto, el amigo y camarada Toribio las ha transitado a todas, y de hecho, en el caso de la plaza, por ejemplo, la Plaza Central 25 de Mayo, que lamentablemente han hecho un desastre acá en la capital del Chaco, la hemos tratado desde la Comisión de Patrimonio, justamente desde esta visión de incluir no únicamente a los niños, sino a los adultos mayores, y que las instalaciones sean adecuadas. Lamentablemente, bueno, en ese caso no hemos tenido eco, pero la lucha la hemos llevado adelante y en conjunto. Bueno, yo quiero... Hay otra cuestión nomás de que las instituciones, yo por lo menos particularmente no estoy de acuerdo. Hay muchas instituciones que hay que romperlas porque no sirven. Lamentablemente muchas veces nacen con una buena intención. Por ejemplo, para hacer un poco de historias, los sindicatos nacieron como lugar de lucha para beneficio de los trabajadores. Hoy en día hay muchos sindicatos que son directamente, responden al poder político de turno. No digamos que responden a al poder político de turno y al poder económico de turno, traicionando a sus trabajadores. Entonces yo creo que los centros de jubilados son precisamente una cosa. Habrá algunos, habrá seguramente que sirven como centro de jubilados, pero lo que vos decías hoy, por ejemplo, que en España acá pasa lo mismo, es únicamente festejar el cumpleaños del jubilado, vamos a organizar un viaje para el jubilado y nada más. Entonces, yo creo que lo que decía Julio también es cierto, tiene que buscar o cambiar esa institución o nuevas instituciones para que sirvan precisamente para pelear por los derechos de los adultos mayores. No únicamente que sea una pantomima de lo que es, digamos, una beneficencia para uno. Y otra cuestión, ya lo decía Eduardo Balcesat, la plena exigibilidad de los derechos. ¿Qué pasa? Únicamente nosotros tenemos derecho a pelear por nuestros derechos cuando son vulnerados. Tenemos que pelear los derechos antes que sean vulnerados, no únicamente una vez que ya no han pasado por el río. Y lo que decía mi hijo referente a las afecciones psicológicas, mi mamá tiene 91 años. Ella escucha en la televisión y dice, pero hijo, me van a aumentar la jubilación. Y entonces pues tengo una tarea enorme de explicarle, pero te mintieron, pero si lo dijo en la televisión. Entonces esa ansiedad que le genera
después, digamos, a ella no porque está contenida, pero ¿y cuántas otras personas que no tienen quien la contenga y están directamente, pues van y chocan contra una pared? Entonces creo que es lo que hay que poner directamente en cuestión, digamos. Y también Perdón, vamos cerrando con lo último que Bueno, decir. como no, muchas gracias, muy amable. Bueno, el tema es el siguiente. Quiero confesar algo y reconocer. Creo que lo que han aportado los dos últimos compañeros es más fresco y más honesto que todos los otros compañeros que están aportando con su presencia al lado de Toribio, pero que han sido ganados con el precio de las facturas. Acá los compañeros que hablaron, de la importancia estratégica del ambiente, yo creo que es fenomenal y que esto va a resonar mucho, estoy seguro, en esta hermosa charla que venimos dando. Y le queda a Marcelo de la Mora la ciclopia tarea de hacer una breve síntesis, porque ya tenemos que ir cerrando, ¿no es así? Y desde lo personal simplemente estoy profundamente agradecido a todos ustedes y realmente a que tuve la oportunidad de compartir un momento tremendamente vivificante y, bueno, y emocionante. Marce, tratamos de hacer una síntesis y la dejamos picando para la próxima, ¿no es así? Dale, con mucho gusto. Bueno, interesantísimas reflexiones todas. Me quedo pensando que a los centros de jubilados les pasa algo parecido a lo que les pasa a las escuelas, ¿viste? Es una institución vertical, oxidada, que fue funcional hace 200 años y que hoy debe hacer el esfuerzo tremendo de reinventarse. En tanto, el centro jubilado o los centros de jubilados son dispositivos que debieran colectar las voces perdidas de las personas mayores, ¿no? Creo que es todo un desafío. Toribio y todo el equipo que integra y acompaña la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de Chaco, a quienes, bueno, veíamos ahí compartir unas facturas y que nos gustaría también escuchar sus voces, por lo menos para una pequeña reflexión, una palabra de cierre, son el claro ejemplo del compromiso genuino de que tanto el diagnóstico situacional local, ¿no? Depende de en qué lugar territorial se trate, como las propuestas de solución son claramente colectivas. Sí. Bueno, por supuesto hablamos de que la salud, la economía, la seguridad, la política, indudablemente forman una red compleja, en tanto variables que se entrecruzan, se retroalimentan y potencian. Los saberes claramente no solo son insuficientes, sino que en ocasiones se cae en la trampa edadista de pensar que con ellos puede accederse únicamente a alimentos, servicios y fármacos, sin considerar que también pueden adquirirse otros insumos que promuevan el bienestar, la dignidad y el placer, como el arte, la recreación, otros, que hacen, por supuesto, a la subjetividad y a la singularidad. Simplemente agradecer por acompañarnos, por esta charla, que es la primera de una serie de encuentros que vamos a sostener a lo largo del año. Y aprovecho para invitarlos a una charla que vamos a hacer en la Facultad de Derecho, Robert, si me permitís, Sí. de acá a 2 semanas, el 5 de junio a las 4 de la tarde, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a propósito de algunos datos preliminares de la encuesta con perspectiva de envejecimiento, un poco para compartir algunos datos que se desprenden de esta encuesta, y a su vez para inaugurar un ciclo de actualización en gerontología que va a constar de encuentros similares al de hoy, para recuperar
la enriquecedora trayectoria de respetados colegas en el campo gerontológico. Bueno, un placer, por supuesto, como siempre, Acá acompañar, escuchar, compartir. desgraciadamente no estamos pudiendo tener el contacto que necesitaríamos de parte de los compañeros del centro de jubilados. Entonces, bueno, simplemente para tratar de ser pertinente bueno, y como colaboración también a todas estas ideas, hay atrás mío una frase que no es nuestra, ¿no? El problema no son los otros, más bien se trata de un nosotros fragmentado. Y bueno, un poco como ese gordito con ese chiquitito. Seguramente en esa lucha seremos el chiquitito, pero bueno, tenemos que tratar de tener la fortaleza para incorporar todos estos saberes, todos estos aportes, todas estas iniciativas e integrarnos con la mayor inteligencia, no la lucidez, digamos, de los textos, sino la inteligencia que nos da la vida y los problemas que hemos y estamos atravesando. Bueno, y será hasta la próxima y por supuesto le vamos a mandar copia de esta hermosa reunión. Hasta luego.